Bendiciones, amada familia. Espero que se encuentren bien en cualquier lugar donde nos están siguiendo, en cualquier lugar donde nos están escuchando. Este día, una vez más, vengo a compartir con ustedes esta palabra tan poderosa, tan edificante que Dios ha puesto en mi corazón. La palabra que vamos a compartir hoy lleva como título: ¿qué hago con la palabra oída? ¿Qué hago con la palabra oída? Esta pregunta viene a que vemos que hoy en día encuentras a mucha gente que se dicen: ¿por qué la palabra no se cumple en mi vida? Si Dios es el que me dio esta palabra, si Dios es el que me hizo tal promesa, si esta palabra lo recibí de Dios, pero ¿por qué esta palabra no cumple? Aleluya. Y el error que muchos de nosotros es, en vez de buscar la solución, de manera en que te preguntes cuál es el problema. ¿Qué es lo que hace que esta palabra, habiéndola recibido de parte de Dios, por qué no se cumple? En vez de tomar esta actitud de encontrar la solución, nos tendemos a juzgar a Dios, tomar una actitud de decepción, una actitud de acusación contra Dios. De manera que encuentra cierta gente diciendo: Dios ya no cumple las promesas, o Dios responde tarde. Y otros que se dicen: eran mis pensamientos, pero siendo que realmente Dios te habló, realmente Dios te dirigió, realmente Dios te dio una instrucción, realmente Dios te dio una palabra. Aleluya. Pero el problema es que no solo termina en que Dios te ha hablado, no solo termina ahí. El fin no es Dios me ha hablado, también está la parte en ¿qué hago con la palabra oída? ¿Qué hago con la palabra recibida? Aleluya, porque vemos en los atributos de Dios, en la esencia de Dios, en lo que es Dios. Dios es fiel en su palabra. Podemos confirmarlo, podemos afirmarlo, ya sea en nuestras propias vidas, como experiencias vividas con Dios, o sea en la Biblia. De esta gente que conocemos, esta gente que Dios ha venido usando, ha venido trabajando con ellos. Vemos que toda promesa, toda palabra que Dios ha hablado a su pueblo, siempre ha cumplido. Dios siempre ha cumplido su palabra. Cuando Dios, en Éxodo, Dios habla a su pueblo, Israel, que le quita de la tierra de Egipto para llevarles a la tierra prometida. Cuando vamos en el libro de Josué 21, del verso 43 a 45, la palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios prometió a su pueblo Israel lo cumplió. Todo. Vemos en el libro de Isaías 55, la palabra de Dios nos dice, Dios mismo se compromete en su palabra. Dios dice que ninguna de su palabra, toda palabra que Él ha enviado, lo envía con un propósito, y Él vela para que el propósito por el cual ha enviado la palabra se cumpla. También podemos ver en el libro de Jeremías 1, capítulo 1, verso 12, donde nos habla, donde Dios dice que velo para que mi palabra se cumpla. Si Dios es este Dios fiel,
¿Cómo es que la palabra que te ha dado, la promesa que te ha hecho, no se cumple? Nuestra actitud cuando vemos y reconocemos esta esencia de Dios, conocemos quién es Dios al entender que Él siempre cumple la palabra. Mi hermano, mi hermana, no será la primera persona donde Dios va a venir a mentir, porque no, Dios no miente. Él es fiel, Él es verdad. Cuando Él dice algo, lo cumple. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué haces con la palabra oída? ¿Qué haces con la palabra recibida de parte de Dios? Porque no solo es que Dios te hable, también hay una parte muy importante. Yo que recibo, ¿qué hago con lo que Dios me dice? ¿Qué he hecho con lo que Dios me dijo? Es muy importante. No solo termina en que Dios me habla, también la parte crucial en esta conversación entre Dios y el humano está en que Dios habla y tú que recibes, tú como receptor, ¿qué haces con la instrucción o con la palabra que recibes? Muchos están en frustración, en decepción, porque al no entender quién es Dios, al no conocer realmente las escrituras, al no ser fieles en lo que ellos escuchan o reciben de Dios, comienzan a buscar excusas contra Dios, comienzan a criticar, a murmurar contra Dios, pero siendo que en vez de buscar culpables ante una situación, hemos de buscar la solución. En vez de que ante esta situación busques a Dios y preguntes, Señor, ¿por qué esto no se cumple? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está mi fallo? Es que soy yo la persona que no hace lo que debería de hacer, o tal vez es que todavía no es el tiempo. Aleluya. Pero muchos solemos inclinarnos a decir, a hablar contra Dios. Dios dijo, pero no ha cumplido. Dios prometió, pero no ha cumplido. Pero siendo que hasta nosotros mismos podemos ser los opositores, podemos ser la barrera para con esta palabra de Dios. Pueda que sea tú el verdadero problema. El verdadero problema no es Dios, no está en Dios que te ha dado la palabra. El verdadero problema puede ser en ti, la persona que ha recibido la palabra, en qué has hecho con lo que ha recibido. ¿Qué has hecho con lo que ha recibido? Me encanta mucho la actitud de Daniel. Vemos a Daniel, un ejemplo que hemos de adoptar, aprender. Una persona que busca la solución, una persona que busca socorro. Daniel, cuando Dios le promete a los hijos de Israel que van a salir de la esclavitud, que ellos estuvieron en Babilonia desde hacía mucho tiempo, Dios había fijado un tiempo determinado, exacto, que los hijos de Israel tenían que salir de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Daniel descubre que ciertamente el tiempo que Dios señaló que los hijos de Israel tenían que salir de Egipto, tenían que salir de la esclavitud, este tiempo ya había llegado. Pero aún así, los hijos de Israel seguía en esclavitud. Pero ¿qué pasa? Daniel no se levanta contra Dios como el problema,
Si los hijos de Israel no salen de la tierra, no salen de la esclavitud, es porque Dios no ha cumplido su palabra. No, sino Daniel toma la actitud de preguntar, de querer saber. Y algo muy importante es su actitud en humillarse. Vemos en Daniel 9, del verso 1 a 19, su actitud de humillarse, de querer saber en humildad, Señor, ¿por qué el pueblo? ¿Qué pasa que dijiste que tal momento los hijos de Israel tenían que salir, pero hasta ahora le entendía? Nosotros muchas veces somos la barrera a que las promesas de Dios, a que la palabra de Dios se cumpla. Y Daniel toma una actitud de humildad en oración, en buscar la respuesta en Dios. Y llega la respuesta y Dios le suele responder y suele entender por qué los hijos de Israel no salían de la esclavitud. ¿Qué haces con la palabra oída? Me gustaría que veamos en Mateo 16, del verso 15 al verso 20. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy importante, dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Y el Señor les dijo: id por todo el mundo anunciando el evangelio a toda criatura. El Señor les dio una palabra, les dio una orden, les envió a una misión. Hasta vemos que el Señor les explica, les relata las cosas que van a suceder durante la misión. Algo muy importante que pasa: el Señor les da la palabra, les explica todo lo que va a pasar. Y esto es lo que también suele pasar muchas veces en nuestras vidas. Dios te puede dar la palabra y te lo da muy claro, de manera que tú entiendes todo, te da todos los detalles. Pero el problema está en el después. Tras escuchar esta palabra, ¿qué haces? Vemos que hay gente que llevan años en la iglesia, años escuchando la palabra. Es bueno escuchar la palabra. Sí, es muy bueno escuchar la palabra, pero mejor es escuchar esta palabra y hacer esta palabra. Aleluya. Tenemos a gente que te pueden hablar de la Biblia, recitar la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Otros que no solo que la Biblia, que conocen la Biblia, visitan, ven YouTube, escuchan ven vídeos, escuchan audio, diferentes fuentes de recibir, de escuchar a Dios. Pero el problema
no está en solo en escuchar. El problema no está en la palabra que escucha. El problema no está en la palabra. El problema está en ¿qué hago yo con esta palabra que escucho? Lo que pasa cuando escuchamos, recibimos la palabra, pero no lo practicamos. Nos convertimos en solo oidores de la palabra, pero Dios no quiere que tan solo seamos oidores, sino quiere que seamos hacedores, porque cuando la palabra es operativa, cuando la palabra trabaja, allí se puede ver evidencia de la palabra, allí se puede ver la operación, el poder de la palabra. No solo cuando lo escuchamos, sino cuando esta palabra viene, lo recibimos y lo ponemos en marcha, en creer en esta palabra y en operar en esta palabra. Por eso vemos que la palabra de Dios dice que la fe, una fe sin obras, es una fe muerta, y es la palabra sin obras, la palabra sin práctica nos puede solo convertir, podemos solo convertirnos en gente que conoce mucho la palabra. Nos podemos, si lo puedo llamar así, convertir. Tenemos solo una cabeza grande, llena de palabra, pero no hay crecimiento. Esta palabra no trabaja en nuestras vidas. Tienes que entender que no eres cristiano. Tienes que entender que no eres cristiano por tan solo escuchar, oír la palabra. Eres cristiano por escuchar y hacer la palabra. En Antioquía, cuando comienzan de llamar a los cristianos, la palabra de Dios dice que ¿por qué les llaman cristianos? Porque les veían hacer las mismas cosas que Cristo. Les veían hablar, les veían comportarse como Cristo. Y es ahí cuando les llaman cristiano. ¿Por qué? Porque veían la evidencia de Cristo en sus vidas. Veían la palabra operándose en sus vidas. Y es lo que viene. A eso viene la palabra de Dios. La palabra de Dios, vemos en Romanos que nos dice que toda la palabra es poder de Dios. Es una palabra que cambia. Cuando ves que en tu vida escuchas, oyes, recibe, pero esta palabra no se ve resultado, no ve la operación de esta palabra. Hay momentos que tienes que preguntar, ¿por qué la palabra no opera en mí? ¿Dónde está la barrera? ¿Por qué la palabra no trabaja? Porque la palabra de Dios, como lo dice en 2 de Timoteo, que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Esta palabra tiene el propósito de esta palabra es hacer de nosotros diferente, trabajar en nosotros. Cuando vas a comenzar de hacer la palabra, de practicar la palabra, pues vas a experimentar el poder de la palabra. Me he dado cuenta que la parte más importante de la formación no es tan solo cuando adquirimos información, cuando adquirimos conocimiento, sino más bien la parte fundamental de la formación es cuando practicamos lo que hemos adquirido,
O sea, te conviertes en la evidencia de lo que has adquirido practicando. Te conviertes en evidencia de la palabra o de la teoría practicando, poniendo en uso esta palabra. La palabra de Dios dice que después de que les habló, algo pasó. El Señor terminó de hablar, instruir, enseñar. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con los que escucharon la palabra? Ellos ponen en práctica lo que el Señor les habló. Y cuando ponen en práctica lo que les habló el Señor, ven los resultados. Ya hay señales, ya hay operación de la palabra. Aleluya. ¿En qué te vemos aquí? La palabra de Dios dice que ayudándoles el Señor, cuando ellos pusieron en práctica lo que el Señor les dijeron, el Señor no les dejó, sino Él mismo también estuvo ahí ayudándoles. Y es ahí, y es esto, tenemos que hacer algo para que el Señor nos ayude. ¿Cómo te van a ayudar si tú no haces nada? El Señor te habla y espera que tú hagas lo que te ha dicho que tienes que hacer. Y cuando tú lo haces, el Señor también se compromete a estar contigo. En las dificultades, Él está ahí para ayudarte. Porque si tú no trabajas, no haces esta palabra, ¿cómo vas a saber las dificultades? ¿Cómo vas a poder adquirir experiencia? Tu vida tiene que ser evidencia de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser carne. La palabra no debe de quedarse palabra sin evidencia, sin testimonio. Se tiene que ver la palabra con acciones, con evidencia. Vemos en Génesis, la palabra de Dios dice que Dios habló y al hablar las cosas no solo se quedó en palabra, sino se pudo ver, se pudo palpar la palabra. Dios quiere que seamos evidencia. Tenemos que saber que somos evidencia. Tenemos que ser evidencia de la palabra de Dios. Se tiene que ver esta palabra en ti, porque tú eres esta palabra hecho carne. Se han de ver esta operación de la palabra en ti. ¿Qué Dios te dice que hagas? Tienes que hacerlo, porque en el momento que lo haces, vas a poder ver el poder de esta palabra. Ya no es tiempo de solo hablar, de solo decir, Dios me ha dicho. Es momento de lo que Dios te ha dicho, que se vea en ti a través de esta evidencia de la palabra, de lo que tú haces con la palabra. La gente tiene que ver esta palabra en ti. Tienen que ver como tú, tienen que verte a ti como testimonio, como evidencia de esta palabra. Por eso Pablo dice que vosotros sois nuestras cartas, vosotros sois nuestras cartas escritas en tintas, sois nuestras cartas, representáis esta palabra que hemos predicado, esta palabra que hemos hablado. Soy esta palabra, mis hermanos, somos nosotros la Biblia hecho carne. Somos la Biblia en carne. Somos esta palabra en carne. ¿Qué hace con lo que escuchas? Pasas tiempo escuchando. El año comienza escuchando, recibiendo, pero cuando miras tu vida no refleja donde esta palabra llega, no refleja, tu vida no refleja esta palabra.
Dios quiere que podamos ser evidencia de la palabra. Sé evidencia de la palabra, actuando en esta palabra, moviendo en esta palabra. Evalúe tu vida. Tú escuchas la palabra desde enero a diciembre, pero esta palabra no se ve, esta palabra en tu vida, porque la palabra de Dios es real, es poder. Es poder. Tú no puedes, la palabra de Dios no puede entrar, no puede llegar. Por eso dice que los que creen en esta palabra verán señales. Cuando creemos y vivimos esta palabra, vemos el testimonio. Es momento para hacer la palabra efectiva, real. ¿Qué haces con la palabra? Que Dios te bendiga.